Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Matemático. Soy el profe Héctor y en esta ocasión vamos a ver un poquito de geometría y tal cual como dice el título, hacer algunos cálculos con los ángulos de elevación y depresión. Así que comencemos. Antes de comenzar con el tema propiamente tal del ángulo de elevación y de depresión, algo que siempre yo le estoy diciendo a los alumnos es que tengan presente cuando estemos trabajando con triángulos rectángulos el teorema de Pitágoras. A veces simplifica mucho los ejercicios, estamos trabajando con otro tema y el teorema de Pitágoras se nos va y no lo tenemos como opción. Yo les aconsejo de siempre tenerlo como opción. Hay veces que un ejercicio se puede facilitar bastante recordando el teorema de Pitágoras, aunque no sea el tema de aquel ejercicio. ¿Ya? Recuerda el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos entonces a la primera definición, que corresponde a un ángulo de elevación, que es aquel que se forma con una línea visual y también una línea horizontal. Pero ojo con esto, que estas líneas van a ser líneas imaginarias y van a estar de acuerdo a un problema, a una situación problemática que lo amerite para saber hacia dónde están indicando dicha línea. Pero como dice el ángulo de elevación, esta línea visual imaginaria, que es esta así como se ve ahí en el dibujo, es cuando se observa hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Y nuestra línea horizontal, generalmente los problemas va a ser una línea que representa en este caso el suelo, o que va a ser paralela al suelo o al suelo. ¿Ya? Y el ángulo de elevación se está formando aquí, hacia arriba, elevación, entre una línea horizontal, generalmente es el suelo, y una línea visual que va a ser observando hacia arriba. Más preciso, cuando el punto de observación se encuentra arriba del observador. O sea, uno está mirando hacia arriba. Tenemos la línea horizontal, que generalmente representa el suelo, como les decía anteriormente, y nuestra línea imaginaria, que va a ser nuestra línea visual. Esto vendría siendo entonces nuestro ángulo de elevación. Otra cosa que tenemos que tener presente en este tipo de ejercicio es que entre nuestra línea horizontal, nuestra línea visual y también la situación problemática, se nos va a presentar un triángulo rectángulo. Entonces, para este tipo de ejercicio tenemos que siempre tratar de llevar como al triángulo rectángulo para poder tenerlo presente y resolverlo con las razones trigonométricas. Aquí es muy importante el tema de las razones trigonométricas para resolver este tipo de situaciones problemáticas. Ahora, para nuestro ángulo de depresión vendría siendo como lo contrario, es decir, nuestro punto de observación vendría siendo abajo. El observador se encuentra arriba en este caso y el punto de observación está abajo. Por ejemplo, acá, si nosotros vemos en el dibujo, acá arriba de la torre, vamos a tener a nuestro personaje aquí. Aquí va a ser nuestro puntito, una persona que está observando en este caso el árbol que se encuentra abajo. ¿Ya? Nuestra línea visual va a dirigirse hacia abajo ahora. Nuestra línea horizontal siempre tiene que ser recta, en este caso horizontal con respecto al punto de observación. ¿Ya? La persona que está observando. Y esa línea horizontal con nuestra línea visual se va a formar nuestro ángulo hacia abajo. Ángulo de depresión vendría siendo el ángulo que se forma con la línea horizontal, nuestra línea visual imaginaria, hacia abajo. Ángulo de elevación hacia arriba, ángulo de depresión hacia abajo. Vamos a verlo con un ejemplo para entender el tipo de situaciones problemáticas con las que nos podemos encontrar. Recuerda algunos conceptos. Ángulo de elevación significa que el observador se encuentra abajo y está mirando hacia arriba. Ángulo de depresión, el observador se encuentra arriba y está observando hacia abajo. Y otro tips para este tipo de ejercicio es que tenemos que formar triángulos rectángulos para poder usar razones trigonométricas. Nuestra tablita con los valores, razones trigonométricas notables en este caso.
¿Ya? Entonces dice ahí el ejemplo, tenemos una piedra que está situada en el suelo y se encuentra a 30 metros de un árbol. ¿Ya? Entonces la idea es que si nos están presentando una situación problemática, tratar de hacer un esquema, hacer un dibujito, puede ayudar bastante a comprender la situación problemática. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra piedra, tenemos un árbol, ¿cierto? Esa piedra está al nivel del suelo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el suelo y esto está ubicado a una distancia de 30 metros. Eso es lo que está diciendo. La piedra del árbol se encuentra a 30 metros. ¿Qué otro dato más tenemos? Importante también acá, miren, dice un árbol perpendicular. Acá el árbol con el suelo forma un ángulo de 90 grados. Otro dato también importante. Dice con un ángulo de elevación de 60 grados formado por la línea imaginaria. Aquí ya viene nuestra línea visual. Línea imaginaria que une nuestra piedra con la punta del árbol. Nuestra piedra con la punta del árbol. Y acá tenemos el ángulo de 60 grados y vendría siendo un ángulo de elevación. En el ejemplo nos están dando un ángulo de elevación porque el punto de observación desde la piedra hacia arriba del árbol se encuentra, bueno, se está observando hacia arriba, como bien había dicho. Y con esta situación problemática, fíjese que nosotros vamos a tener nuestro triángulo rectángulo. Y acá es importante. La pregunta va a ser nuestra incógnita. ¿Cuál es la altura del árbol? Acá vendría siendo nuestra incógnita. Y tenemos nuestro triángulo rectángulo con los datos, un ángulo de 60 grados, los 30 metros. Y nuestra incógnita, que es la altura del árbol. Ahora tenemos que armar una ecuación. Para esa ecuación, recordar razones trigonométricas. Acá uno también puede tener presente el teorema de Pitágoras, pero los datos que nos están proporcionando no nos sirve ocupar el teorema de Pitágoras, porque nosotros necesitamos al menos dos medidas del triángulo rectángulo para poder usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Hay problemas que a lo mejor el teorema de Pitágoras sí nos permite calcularlo fácil y rápido, pero en este no es el caso porque solamente tenemos un cateto que vendría siendo los 30 metros. Identificamos acá en el triángulo rectángulo, tenemos los catetos que es 30 metros y la incógnita. Y tenemos la línea visual que vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto y acá tenemos el otro cateto. ¿Ya? Ahora vamos por la razón trigonométrica que nos va a ayudar a resolver el problema. Es decir, tenemos que pensar en una razón trigonométrica que junte, escucha bien, que junte a ambos catetos. ¿Sí? Tenemos que pensar en una razón trigonométrica que junte a ambos catetos. Pero antes de eso, como son razones trigonométricas, tenemos que pensar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, desde el punto de vista de acá de los 60 grados. Este es el ángulo que nos están proporcionando. Desde el punto de vista de él, tenemos que la altura del árbol vendría siendo nuestro cateto opuesto, porque el ángulo se encuentra al frente del cateto. Y acá la distancia entre la piedra y el árbol vendría siendo nuestro cateto adyacente, porque es el cateto que se encuentra apegado al ángulo. Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, con esos datos, identificamos una razón trigonométrica que nos permita formar la fracción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y esa razón trigonométrica vendría siendo la tangente. Fíjese bien, la tangente. Tangente de 60, que es el ángulo que nosotros tenemos ahí en nuestro problema. Pero la tangente de 60 vendría siendo, en este caso la tangente es cateto opuesto, que es nuestra incógnita, es la fracción entre el cateto opuesto, que es la incógnita, y el cateto adyacente, que vendría siendo la distancia entre la piedra y el árbol. Una vez que tengamos estos datos, tenemos aquí, ya armamos una ecuación, vamos a ver cuánto es la tangente de 60 en nuestra tabla de razones trigonométricas notables. Y la tangente de 60, el valor es raíz de 3. Si uno observa esa tablita que habíamos visto en un video anterior, tenemos que ese valor es raíz de 3. Por lo tanto, la raíz de 3 es igual a x partido 30, despejamos la incógnita, x, y el 30 que está dividiendo en este caso,
va a multiplicar raíz de 3 y ese vendría siendo el valor de nuestra incógnita. Con eso basta, con eso está bien, ¿ya? Ahora, si quieres saber o tener la noción de cuál es la distancia más o menos, tendremos que saber el valor de la raíz de 3 y multiplicarla por 30. ¿Ya? Entonces, acá la altura del árbol serían 30 raíz de 3 metros. Y ahí estaríamos respondiendo la pregunta. Acá hay que tener mucho ojo porque no siempre el valor de la incógnita va a responder la pregunta directamente. Es importante observar la pregunta que nos están haciendo. Hay veces que después de calcular la incógnita tengamos que hacer otro cálculo para poder responder la pregunta que nos están haciendo. Eso es un dato no menor. Pero en este caso nos preguntan por la altura del árbol y la altura del árbol vendría siendo nuestra incógnita y eso es 30 raíz de 3 metros. Y eso era lo que yo les quería mostrar en esta ocasión con un video pequeño, con un ejemplo en este caso para nuestro ángulo de elevación. Ya vendrá algún ejemplo para el ángulo de depresión, pero la lógica es la misma. Y nos vamos a ver ya en otro video, en otra ocasión. Así que hasta pronto.